revolución. Y no, es una broma, por favor. Si alguien lo toma así, me tiene que pegar un tiro, porque no se hace la revolución en 5 minutos, para nada. Bueno, pero ahora ya me quedan 4 y medio. No, lo que quería decir, las condiciones son terribles en estos momentos. Y probablemente esas condiciones de la realidad van a obligar a buscar propuestas, a elaborar propuestas para retomar los procesos revolucionarios. Mi percepción es que cada vez las fórmulas requieren niveles más profundos de complejidad. Y eso requiere un esfuerzo mayor para el análisis de la realidad y un ingenio mayor para poder hacer propuestas alternativas que yo creo que no son las mismas ni por asomo que nosotros analizamos en 1960. Creo que no lo son porque la realidad es distinta. No quiero hablar de la globalización porque la usan precisamente los enemigos, pero por todas esas circunstancias, el esfuerzo de elaborar una propuesta revolucionaria se hace cada vez más difícil. Lo que no quiere decir que no haya que hacerlo. Y en ese plano, puesto que la historia de América Latina y la historia de Sudamérica presenta desde los años 60 hasta ahora similitudes increíbles en los distintos procesos nacionales, yo creo que una de las formas de avanzar es que ese proceso de búsqueda de ideas, de búsqueda de soluciones, de propuestas, también se debe hacer en forma no nacional, sino vamos a llamarle latinoamericana, ¿verdad? O regional. Por eso, los acercamientos que se pueden estar haciendo acá, creo que la discusión es que por supuesto no empiezan hoy, pero esta comunicación con militantes del ERP y militantes de los Tupamaros, es decir, debería multiplicarse y de alguna manera organizarse. Y deben haber muchos otros compañeros de distintas organizaciones de Uruguay y del resto de la región que bien podrían hacer un esfuerzo de socialización del problema y de búsqueda de la solución, que yo no tengo ninguna receta. Y entonces me dicen, bueno, ¿y qué hacemos con la lucha armada? Digo, bueno, la lucha armada es un mecanismo como cualquiera y obedece a determinadas coyunturas históricas y punto. La bomba nuclear también es otro método, si ustedes quieren. No sé qué vamos a usar, no sé qué cosas la revolución exige en sacrificio y en inventiva y en decisión para hacer la revolución. Lo que sí creo que la revolución, entendido con la justicia social profunda, es decir, debe seguir siendo buscada. Yo me hago una autocrítica, porque yo me dedico a escribir algunas cositas en el semanario y no me pongo a analizar esto. Y no sé por qué, no puedo achacarme a la edad, pero rehuyo muchas veces el análisis de estas cosas. Por eso me hubiera gustado que estuviera el Tambero Zabalza aquí, porque sé que el Tambero Zabalza está permanentemente pensando en estos asuntos, ¿no? Yo soy simplemente un moscardón que trata de generar algún lío por ahí escribiendo. Pero pienso esto, y es simplemente desde el punto de vista personal, y terminé porque son 5 minutos. Bueno, buenas tardes a todas las presentes, a todos los presentes. ¿Cuántos minutos son? 20. Bueno. Todavía me siento medio visitante, los chistes los voy a hacer al final, cuando me acomode un poco mejor. No, bueno, agradecer a Marcelo
y a Nicolás, que fueron el 24 de marzo a Buenos Aires. Ahí nos conocimos y ya venían con esta idea de organizar esta reunión. A Rafa y a Silvia, que completaron el cuarteto, que organizó la reunión, que por cierto, muy buena. Y bueno, mis compañeros de panel también. Carla hizo una exposición sobre la etapa que me exime de volver sobre el tema, así que, porque en 20 minutos no vamos a volver, pero sería interesante por ahí intercambiar algunas cosas, pero me parece que el marco es adecuado, y también el planteo que hace Samuel de la necesidad de la revolución también nos pone en sintonía, ¿no? Así que, dicho eso, yo quería contarles dos cosas que, para decirlo muy brevemente, en el año 68 pegué el salto, digamos, empecé a militar por el socialismo. Antes hacíamos otras cosas, pero bueno. Y lo que me definieron para el lado del socialismo fue la actuación del Che Guevara, la epopeya del Che, y a principios del año 68 la ofensiva del Año Nuevo Lunar en Vietnam. Digamos, el Che y los vietnamitas me terminaron de convencer de la necesidad del socialismo y de la revolución. Pero había un debate acerca de las líneas, y miren lo que estoy diciendo, el Che y los vietnamitas, pero lo mismo, yo todavía no cerraba posición con respecto a las vías de la revolución, y la línea operativa de los Tupamaros me terminó de convencer. Así que, por eso dice, los Tupamaros eran foquistas, y capaz que sí, pero captaban gente en otros países también, o sea, la línea de los Tupamaros, así que tan malo no era el foco. Claro, porque se le pone una carga peyorativa al foco que no necesariamente la tiene. Además, los críticos del foco parece que el Che hubiese escrito en la segunda, vieron las 3 aportaciones de la Revolución Cubana que marca el Che, creo que la segunda dice que no hay que esperar que estén dadas todas las condiciones para iniciar la lucha, el foco puede crearlas. Che dice todas, no dice no hay ninguna y nos largamos la pileta. Bueno, revisen, críticos, vuelvan a leer, dice un mínimo de condiciones son necesarias. Bueno, en Uruguay, en Argentina, en América Latina, había mucho más que un mínimo de condiciones para iniciar la lucha. Pero ahora después voy a volver sobre las condiciones revolucionarias, porque le hemos dado una vuelta en la cabeza a eso ahora, en los últimos años. Y no me acuerdo bien si fue a fines del 71, ahí que yo estaba incorporándome al PRT, porque primero milité en otro grupo que se llamaba Movimiento de Liberación Nacional, pero no Tupamaro, sino que nos decían Malena por el MLN, Malena, bueno, pero que tuvo una extraordinaria virtud, el Malena. Después del Cordobazo, el Cordobazo fue en mayo del 69, se disolvió. Fue el mejor reconocimiento que esa organización no estaba a la altura del nuevo nivel que tenía la lucha de clase en la Argentina, así que gran mérito. Bueno, fines del 71, principio del 72, que yo estaba en el proceso, bueno, ya estaba incorporado, en una reunión en la Facultad de Arquitectura, un compañero pequeñito, muy buen militante, nos informa que él, por cuestiones familiares, no iba a seguir militando, porque bueno, que tenía que resolver, pero ustedes no se desanimen, porque yo voy a volver, nos dijo. Uno cree, yo le creí que era verdad lo que decía. Bueno, y nunca más lo vi. Y
Un año y medio después, más o menos, leemos en el periódico El Combatiente del PRT que el 22 de agosto de 1973 dos tupamaros habían sido asesinados en el cuartel Florida. Este compañero Artech era el uruguayo y Gerardo Moisés Alter era nuestro compañero. Así que también eso nos acerca mucho, así que yo me siento... Si después hay discusión, yo soy también tupamaro, así que no hay problema, discutamos tranquilos. A mí me captaron los tupamaros para la guerrilla, así que él se la aguante ahora. Bien, dicho esto, me toca hablar un poquito del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que sí, nosotros éramos un partido, nos definíamos claramente por el marxismo-leninismo, que si bien estábamos afiliados a la Cuarta Internacional, no nos definíamos trotskistas, pero había una gran influencia del trotskismo y había muchos compañeros del PRT que se reivindicaban trotskistas. Bueno, progresivamente nos fuimos separando de la Cuarta Internacional y del trotskismo, que fue bueno y malo, porque no necesariamente fue bueno, un poquito fue bueno, mucho fue malo, después lo podemos conversar, bueno, ya hablamos del foquismo. En realidad, en la Argentina la organización revolucionaria que estuvo más alejada del foquismo fue el PRT, incluso más alejada que los montoneros. Ustedes pueden preguntar cómo los montoneros, que las columnas de la Juventud Peronista, decenas y decenas de miles de manifestantes, pero en realidad Montonero de alguna manera aplicó una tesis foquista en el sentido: el pueblo es peronista, nosotros realizamos acciones con el nombre del peronismo y ya tenemos un acercamiento con amplias masas del pueblo. En cambio, en el caso nuestro, que sabíamos que las masas no eran socialistas, que había que ganarlas para el socialismo, desde siempre, desde antes de existir, desde las organizaciones que le dieron origen, sabíamos que teníamos que hacer un intenso, sistemático y arduo trabajo en el movimiento de masas. Bueno, y lo hicimos. En Tucumán, donde en el año 1974 instalamos la Compañía de Monte Ramón Rosas Jiménez, eso se hizo después de más de una década de trabajo de masa, no solo en la provincia, sino en las mismas zonas y regiones donde después se va a asentar la Compañía de Monte. Bueno, si alguien le llama foquismo a eso, tiene que ir a revisar qué es lo que quiere decir con esa palabra. No hubo foquismo en la Argentina y la organización más alejada de todas fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores. E incluso cuando fundamos el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1970, veníamos de largos años de trabajo político de masas e incluso de haber participado en las elecciones de 1965 en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, con particular éxito en la provincia de Tucumán, cuando levantamos la consigna a través de la Federación Obrera de la Industria Azucarera de los candidatos obreros al Parlamento Capitalista. Hicimos una alianza con el Partido Justicialista de la provincia y ganamos las elecciones y fueron elegidos 8 diputados obreros. Hay un compañero historiador, compañero nuestro, dice que había 2, yo conozco uno, que era militante, activo y un dirigente del partido, que era Leandro Fote. Es probable que hubiese algún otro más porque había compañeros dirigentes de masa que eran parte del movimiento revolucionario, es probable que fueran peronistas, del PRT, porque el mismo Leandro Fote aparece en algunas declaraciones años después, lo presentan como peronista, bueno, producto de nuestra táctica del entrismo en el peronismo que abandonamos en 1965.
Entonces yo me voy a referir fundamentalmente al balance de la lucha revolucionaria, dado por justificado por todo lo que se dijo acá y por todo lo que venimos diciendo y escribiendo. En América Latina y en la Argentina no había otra posibilidad que llevar adelante la lucha armada revolucionaria con carácter ofensivo, como se hizo en casi todos nuestros países. El movimiento revolucionario tuvo dos enormes triunfos. El primer enorme triunfo fue la derrota de la dictadura de Onganía Lanús entre 1966 y 1973. La dictadura se retira porque el movimiento revolucionario, sobre todo a partir del Cordobazo y el Rosariazo en 1969, iba ganando amplia influencia en el movimiento popular y en el movimiento obrero. Encuestas del año 73 le daban a la guerrilla un 50% de aprobación dentro de la población. Sube el gobierno peronista. Nosotros caracterizábamos que era un gobierno que había el gran acuerdo nacional, que era la táctica de la dictadura. Encuentra la aprobación de Juan Domingo Perón, líder popular que es muy conocido, no voy a explicar quién era Perón, y logra dividir el movimiento revolucionario. La guerrilla peronista apoya el Frente Justicialista de Liberación. Nosotros no apoyamos, criticamos, decía, es la táctica contrarrevolucionaria. El 11 de marzo son las elecciones, gana el peronismo. El 25 de mayo sube el gobierno. Ese mismo día las masas se dirigen a la cárcel de Villa Devoto y por la firme línea que llevamos nosotros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, logramos la libertad inmediata ese mismo día de todos los presos políticos y gremiales y sociales y gremiales de la Argentina, que fue el primer gran golpe que le dimos al gran acuerdo nacional y al proyecto del acuerdo de la burguesía. Perón volvió el 20 de junio a la Argentina, 2 millones de personas, la mayor movilización de masa de toda nuestra historia. Fue baleada y masacrada por la misma dirección peronista con la posterior aprobación de Perón. Nosotros lo decimos en la Argentina también a esto, no lo decimos acá solamente, y hay que decirlo. Bueno, allá lo decimos, y a veces se enojan, pero bueno, si no seríamos guevaristas como nos definimos. Hubo nuevas elecciones en septiembre, en octubre subió Perón, y el gran crecimiento de nuestra organización comienza cuando sube Perón a la presidencia. Hay compañeras, que uno conoce de la militancia, pero que también están en la investigación científica, que hablan de que en ese momento se produce la separación entre la vanguardia revolucionaria y el pueblo. Bueno, nosotros empezamos a crecer justamente en ese momento. Pasamos de tener unos 450 militantes, en el término de 2 años teníamos 8 veces más militantes y mucha mayor influencia política y social. ¿Por qué? Porque para la vanguardia obrera quedó claro que Perón no venía a hacer ninguna revolución, no digamos ya social, ni siquiera ni la liberación nacional. Venía a hacer lo que nosotros decíamos, y bueno, y ahí se radicaliza el proceso, se sigue profundizando, y llegamos a julio del 75, que se discutían las convenciones colectivas de trabajo, que generalmente producen grandes movilizaciones del movimiento obrero, pero la novedad que había es que, porque allá los sindicatos no son como acá, allá los sindicatos están todos dirigidos, o casi todos, o la inmensa mayoría, dirigidos por el peronismo, y hay un sistema que no permite a los que somos de oposición, no nos permiten ganar
las elecciones porque no nos permiten presentarnos, porque vos para ser candidato tenés que haber sido miembro de la comisión directiva, y la única posibilidad de haber sido miembro de la comisión directiva es haber integrado las agrupaciones de la burocracia sindical. Entonces es una... Bueno, las dos primeras medidas que manda Perón al Parlamento cuando sube son la reforma al Código Penal para darle más elementos de represión contra el movimiento obrero, y la modificación de la ley de asociaciones profesionales, es decir, la ley que reglamenta la vida de los sindicatos. A través de esta reforma se le otorgaba más poder todavía a la burocracia sindical. Las dos primeras medidas que toma Perón fueron represión y control del movimiento obrero. Vuelvo a julio del 75, están las convenciones colectivas de trabajo, digamos, porque si no parece que uno lo quisiera ocultar, y no lo quiero ocultar, sino que por la rapidez de la exposición por ahí uno se olvida, pero nosotros no participamos en las elecciones no porque estuviésemos en contra, sino porque, bueno, por debilidad, que después podríamos explicar si a alguien interesa, no pudimos presentarnos, pero hicimos un esfuerzo para presentarnos. No logramos constituir el partido electoral, pero tampoco suspendimos el accionar militar. En febrero, el 18 de febrero del 73, tomamos el primer cuartel, un cuartel importante, nos llevamos limpito, 2 o 3 tiros se deben haber tirado, nos llevamos más de 100 fusiles, y decíamos medio en chiste, pero cuando nos preguntaban en ese momento a quién íbamos a votar nosotros, dijimos, el ERP ya votó, tomamos el cuartel. No, pero no era la línea, la línea era hacer las dos cosas. Sí. Y bueno, también después le quisimos ganar a los de Punta Carreta, porque nosotros dijimos, ¿cuántos se fueron de Punta Carreta? 106, ¿no? 111. Y nosotros hicimos una lista de 116 para fugarnos de Rawson, pero se llama emulación. Pero no, bueno, pero ese ya poniéndonos serios, después, bueno, seguramente conocen que fue un hecho muy trágico, qué sé yo, lograron fugarse 25 y llegar a Chile 6. Bueno, entonces estábamos que realizamos la primera toma de cuartel, y en esos 3 años, del 73 al 75, intentamos tomar 8 cuarteles, y la jefatura de la policía, Comando Radioeléctrico de Córdoba, bueno, que era una operación más o menos de la misma magnitud, de las cuales 3 salieron absolutamente bien, incluso una que se hizo cerca de Rosario, tomamos el cuartel en combate abierto, nos llevaban todas las armas. 2 o 3 salieron medio empate. Las 2 principales unidades del ejército argentino que estaban en la ciudad de Azul, un regimiento de tanque y otro que era de infantería, creo, bueno, las tomamos durante 2 horas, pero no nos pudimos llevar las armas. Nos llevamos a algunos de los jefes. ¿Y en alguna de ellas participaron los tomados? ¿Se habían integrado en el marco de la JCR? Sí. Y ahí, sí, no, totalmente, sí. Pero que éramos compañeros, digamos, con los Tupamaros, pero sobre todo había compañeros Tupamaros, ¿no? Había menos del MIR, yo del MIR y del ELN no conocí, o después alguno conocí más adelante, pero sí Tupamaros y Tupamaras, varios compañeros, varias compañías, incluso en la compañía de Monte hay 2 compañeros muertos, uno muere en combate y el otro es fusilado en el año 74, en el intento de copamiento del cuartel de Catamarca. Bueno, no empecé con el balance, pero en este marco, cuando se producen las movilizaciones de junio y julio del 75, decían, no dirigíamos sindicatos, pero se habían formado las coordinadoras de delegados y comisiones internas en lucha, con gran presencia en muchas fábricas, sobre todo en las fábricas más grandes de la Argentina, y hubo una real disputa
de la dirección del movimiento obrero movilizado entre la burocracia sindical y el movimiento revolucionario. Hubo un mes de movilizaciones donde la coordinadora estuvo al frente de la mayoría de las movilizaciones. Incluso el 3 de julio del año 75, la coordinadora convocó una huelga general que se cumplió en todas las grandes ciudades argentinas. Fue la primer huelga general de la Argentina desde el enero de 1936, convocada por la izquierda y por los sectores revolucionarios, que la CGT tuvo que llamar 2 días después, el 7 y 8 de julio, a una huelga general que tuvo absoluto acatamiento. ¿Y por qué llama la huelga? Llama la huelga, por un lado, por las contradicciones que tenía internas que había en el peronismo y con el gobierno, pero yo creo que fundamentalmente llamó a la huelga por la necesidad de disputar la dirección del movimiento obrero con nosotros, que estábamos al frente de las movilizaciones en las que el Partido Revolucionario de los Trabajadores jugamos un rol protagónico. Dicho brevemente, pero para que quede claro, creo que la extensión de las coordinadoras, en la extensión de las coordinadoras jugó gran